ahora mismo ya comparto pantalla, así me lo pasás vos. Listo, ya le pasé el host. Dejo mi número por si llega a haber algún inconveniente, así se pueden comunicar conmigo si desean. Bueno, muy bien. Bueno, ahí estamos. Bueno, ¿cómo les va, chicos? Buenas tardes. A veces pequeñas cosas se complican y demoran un poquitito, pero siempre estamos. No va a faltar ninguna clase y si alguno me dice que no se escucha bien, que por favor me avise. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Bueno, perfecto. Bien. Bueno, esta y la del miércoles son las dos últimas clases, porque el parcial lo tenemos el día 5. Vamos a tomar oral, y más o menos a partir de las 18. Por lo tanto, y que se haga a la hora que se haga, les vamos a tomar a todos. Les vamos a tomar con Leandro, unas preguntas uno, otras preguntas otros, de modo que más o menos vamos a hacer unas 4 preguntas. Quiere decir que cada pregunta va a tener un valor de 2,5 y por lo tanto, si tuvieran la posibilidad y el éxito de responder bien a las 4 preguntas, pues tendrían la máxima nota. Y si no, la pregunta puede subdividirse. O sea, puede no ser 2,50, pero puede ser 2 o puede ser 1,50. En fin, de todos modos, todo lo tienen subido. Y tanto las clases como de Leandro como las que he dado yo están en el campus desde el primer parcial, dado que todo emigró hacia el segundo parcial. Bien, vamos a hablar entonces de la unidad 4, que es el equilibrio del mercado de bienes y servicios. Y si ustedes tienen ahí el programa, van a ver que estamos en el campo de la macroeconomía, y dentro de la macroeconomía estamos prácticamente dentro de la teoría de Keynes. Entonces vamos a subir un poquito y ahí vamos a tener. Bien, voy a correr esto así podemos leer como corresponde o reducir un poquitito la pantalla. Ahí está. Bien, vamos a ver en la primera clase que tuvieron con Leandro, que les habló de la historia de la economía, les dijo que prácticamente hay 3 grandes economistas o 3 grandes líneas o doctrinas en la historia de la economía que se ha ayornado con distintos aportes de otros economistas. Y así como decimos que tenemos una llamada economía clásica y el exponente de esa economía clásica es es Adam Smith, que en 1776 escribió La riqueza de las naciones. Luego vino Karl Marx con Das Kapital, y finalmente en 1936 John Maynard Keynes escribe su Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Ahorro y el Dinero, o sea, Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, que es lo que hoy vamos a analizar. O sea, hoy vamos a ver la doctrina de John Maynard Keynes, lo que se conoce como la doctrina del Estado por excelencia, porque esta doctrina, si bien el libro es de 1936, en realidad se larga Keynes a escribir esto con motivo de la crisis del 29. Es decir, hay otros aportes de Keynes que le dieron, y fue unas publicaciones que él hizo en el New York Times, que envió al New York Times, y que le dieron a Franklin Delano Roosevelt el sostén ideológico y doctrinario para llevar adelante la teoría de Keynes. Bien,
Obviamente que si yo tuviera que contarles rápidamente, les diría que ustedes imaginen que estamos en la crisis del 29 y entonces, ¿cuáles eran los aspectos más trascendentes que se necesitaban? Incluso después vamos a leer dos mensajes de la obra del desarrollo de la economía en los Estados Unidos que nos dice precisamente cuáles fueron esos mensajes presidenciales del entonces candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y sinceramente me gustaría que nuestros políticos, me gustaría que nuestro presidente nos dijera la verdad de las cosas, como se las dijo en ese momento Roosevelt a los norteamericanos. ¿Y por qué les digo esto? Porque el problema fundamental era que la crisis del 29 había originado una desocupación muy grande. Entonces había que tratar de generar empleo. Esta cuestión en Keynes hace mucho ruido, mucha fuerza, por eso a su teoría general, a su obra, le pone teoría general sobre la ocupación, el interés y el dinero. Fíjese entonces que acá se trata de reactivar la economía, y para reactivar la economía tenemos que pensar en la importancia que tiene el consumo, la poca importancia que va a tener el ahorro, pero como un elemento dentro del ingreso disponible, y finalmente la vedette de esta unidad, que es la inversión, tanto pública como privada. Entonces, voy a tratar de ir avanzando, pero vamos a hacer lo más presencial, lo más cercano a lo presencial. Yo no les voy a decir que cuando terminemos la clase, si quieren pueden preguntar. Yo les doy la posibilidad que interrumpa el que quiera para poder preguntar algo y que no se le quede en el camino, porque a veces nos quedamos sin tiempo. Y esta, como vuelvo a repetir, es mi última clase, la parte de economía. Entonces, yo ahí en el PowerPoint les armé lo siguiente. Recuerdan que habíamos hablado del ingreso disponible en la unidad 3 y que decía que era finalmente lo que se consideraba como el salario de bolsillo. O sea, es lo que finalmente queda. Y ese salario es lo que conforma el ingreso de una familia, como ahí le pongo. O sea, que ese ingreso tendría dos destinos. Si usted lo destina a consumir o lo destina a ahorrar. Bien. Evidentemente, el motivo fundamental por el cual uno trabaja es para satisfacer las necesidades de las economías domésticas, como ahí le puse. O sea que los ingresos de una familia tienen dos destinos. El consumo, que consiste en la compra de bienes y servicios que realizan las economías domésticas en función de su ingreso disponible. Y la parte que no se consume, si es que algo le queda a alguien, es el ahorro. O sea, sería la parte del ingreso disponible que no se consume. Y como digo ahí, el ingreso disponible es lo que se distribuye entre el gasto de consumo y el ahorro personal. El consumo es la variable clave del modelo keynesiano, porque a Keynes le preocupaba de sobremanera que la gente se volcara a consumir, no que ahorrara, no que guardara la plata en los colchones, no que la ponga a trabajar, no que tenga una actitud especulativa, sino que la tire en consumo al sistema, al ingreso, a todo lo que para que se pueda seguir produciendo y se pueda seguir consumiendo. Bien, fíjense ustedes que cuando nosotros decimos el ahorro, ¿por qué alguien puede ahorrar? ¿Qué incentivo puede tener? Precisamente, cualquiera de todos ustedes que trabaja, estoy convencido de que confía en tener una jubilación absolutamente óptima con la cual va a vivir cuando decida retirarse impecables años de retiro. Lamento decirles algo que a nadie se le escapa. Es absolutamente equivocado y está equivocado el que cree y piensa
que con su jubilación va a poder vivir como vivía trabajando. Y a propósito, por acá tengo algunos recortes de diarios que me dicen que, bueno, yo creo que voy a poder jubilarme. Ya pisando los 70, me parece que estaré en el Poder Judicial unos 2 o 3 años más. Creo que me alcanza para jubilarme. Pero sin embargo, no va a ser fácil para ustedes, porque fíjense que en algún recorte que por acá tenemos, dice precisamente, jubilación, el retiro no rinde. Un artículo de mayo del 2010, ahí está bien claro, jubilación, el retiro no rinde. Bien, y dice lo siguiente: la gente se resiste a jubilarse porque implica dejar la actividad, significa de movida resignar la mitad del ingreso mensual que tenía hasta ese momento. Hoy el haber jubilatorio inicial representa alrededor del 50% del sueldo activo, pero con el paso del tiempo, por el retraso de las actualizaciones, la jubilación se va achicando aún más y termina representando apenas un 25% del sueldo. Esto es serio, es grave. Pero más grave todavía es pensar que, como tengo acá algún otro recorte que nos va a ilustrar un poco esto, cuando puntualmente tengo un recorte que dice que ahorrar hoy para mejorar la jubilación futura. O sea, una de las razones por las cuales yo le sugeriría a alguno que se juntara con algunos pesos, comprar un terrenito. No soy asesor en marketing, pero fíjese que acá puntualmente dice bien claramente, solo pueden ahorrar el 10% de los hogares, dice otro artículo del 19 de octubre del 2009, aclarando lo complicado que es. Y hay otro recorte que nos dice que por cumplidora que una persona sea con sus aportes previsionales, es imposible que el día de mañana pueda con su jubilación asegurarse un ingreso similar al actual. La proporción de aportantes con respecto a la cantidad de jubilados disminuye a medida que aumenta la expectativa de vida y los sistemas previsionales difícilmente dan abasto para solucionar este problema. Artículo del domingo 18 de abril del 2010 de La Nación. Pero lo que realmente es grave y es serio es un artículo que acá tengo también de La Nación, donde se refiere precisamente a este tema de quién lleva adelante la recepción de la jubilación, que es la ANSES, y entonces acá dice este artículo del domingo 12 de septiembre de 2010, estábamos en el gobierno de Cristina, y acá dice algo muy interesante, y eso que dice es que el ANSES le dio al Estado 93.000 millones, o sea, le dio el 62% del ahorro de los jubilados. Dice, le prestó. Y abajo dice, el gobierno de Cristina Kirchner decidió usar los recursos del ANSES como una caja para financiar el Estado. Obviamente que ese préstamo jamás lo va a poder devolver el Estado. Con lo cual van expoliando, van sacando, van usufructuando políticamente las cajas de los jubilados. Por lo tanto, yo le sugiero a cualquiera de ustedes que empiece a pensar seriamente que algún día se va a jubilar y entonces empiece a hacer pequeños aportes y bueno, uno termina al final recluyéndose en el verde, que a veces uno se resiste a hacerlo, pero es la única forma de guardar algún pesito. Yo no le estoy diciendo que haga, lo que le estoy diciendo es, vea la forma de ir generando algo de refuerzo para cuando se jubile, porque si no, le va a ser muy difícil. Muy bien. ¿De qué depende que alguien o una familia o incluso el Estado pueda consumir? Porque también el Estado obviamente tiene que llenarse de elementos, o sea, de recursos para poder gastar.
Pero esencialmente una familia, ¿de qué depende? Depende del ingreso disponible. Como ahí le pongo que es la relación entre el consumo y el ingreso disponible. Pero suponga usted que no tiene ingresos porque no está trabajando. Bien, existe otra posibilidad y esa otra posibilidad obviamente está en que usted tenga un cierto margen de riqueza, o sea, que usted tenga, como ahí le pongo, vamos a bajar un poco, que usted tenga la posibilidad de un dinero guardado, bueno, entonces a mayor nivel de riqueza va a tener mayor consumo. Pero si usted no tiene nada guardado y no tiene un trabajo en este momento que le genere la posibilidad de satisfacer sus necesidades, no tiene otra posibilidad más que endeudarse. O sea, sacar un crédito, cosa que no le recomiendo en estos momentos, utilizar la tarjeta de crédito, hacerla prácticamente de goma, cuando llegue al día 15, con suerte llega al día 15. Y fíjese lo que yo le puse. Esto es una realidad. Nosotros tenemos una universidad gratuita y es maravilloso tener la posibilidad de sostener esto y estudiar en la Argentina. Porque en cualquier país de Europa o en Estados Unidos, para poder estudiar hay que pedir un préstamo. Entonces, el estudio universitario supone un sacrificio muy grande para una familia, salvo que sea una familia muy pudiente, pero normalmente se otorgan préstamos que luego se van pagando y de esta manera se puede acceder a la universidad en países desarrollados. Muy bien. Vamos a continuar entonces ahora con dos cuestiones muy importantes que Keynes introdujo en la relación consumo e ingreso. ¿Qué es la propensión a consumir? Dice muy bien Heilbronner, en su libro sobre macroeconomía, que el gran aporte que hace John Maynard Keynes al estudio y al análisis de la economía es la propensión al consumo. Es decir, que existe un deseo, debe existir además, una iniciativa de parte de los entes privados y los entes públicos para que el ciudadano consuma, porque consumir significa producir más. Por supuesto que esto no quiere decir agredir al consumidor con todo tipo de publicidad y todo tipo de propaganda, porque no hay que olvidarse que existe una libertad de elección, que es lo que dice el artículo 42 de la Constitución Nacional. Adelante, pregúnteme. Esto está relacionado con lo que una vez vimos de, creo que fue Roosevelt, que dijo que si había que hacer pozos para después taparlos, se iba a hacer, se basaba en esto de Keynes. En realidad no fue Roosevelt, fue John Maynard Keynes y lo dice en este libro. Pensé está que muy lo bien había lo que dicho. dice usted. Está muy bien, está perfecto. Eso lo dijo John Maynard Keynes y después... Claro, eso se refiere a que hacer un pozo le estás dando trabajo a una persona para que haga el pozo, generar el trabajo, digamos. Exactamente. Lo que Keynes le preocupaba era que hubiera mucha gente trabajando, que hubiera un nivel importante de trabajo. Pero no quiero desviarme porque es mi voluntad y mi deseo que se pueda comprender bien la teoría de Keynes. Entonces se las voy a hacer sencillas. No se olviden ustedes que esta materia se las están dando dos abogados, o sea, Furundarena Senior y Furundarena Junior. No se la está dando ningún economista. Por lo tanto, primero tuvimos que internalizar el concepto que queremos transmitir para que a ustedes les llegue y mucho más sencillo, mucho más accesible. Por eso ya vamos a ir con tranquilidad, porque voy a leer algunos párrafos de la obra de Keynes y ustedes se van a dar cuenta de la maravilla que tiene esto. Entonces, hay una llamada propensión media al consumo dentro de la obra de Keynes y muestra cómo la sociedad divide el ingreso entre consumo y ahorro. O sea, por supuesto que hay que pensar que Keynes escribe para una época de crisis, pero desde la óptica de países desarrollados. O sea, desde la óptica de países que pudieron ahorrar y que cuando los agarró la crisis del 29 tuvieron que remangarse y pensar cómo salían adelante. Y salieron.
Salieron porque, entre otras cosas, no tenían, como tiene la Argentina, la terrible corrupción que existe. Por eso después les voy a dar mi opinión personal sobre si puede ser o no aplicable en la Argentina el modelo keynesiano. Entonces acá tenemos que, si usted tiene determinado ingreso, por ejemplo, 100 pesos, y usted destina 80 para consumir, le queda una propensión media al consumo de un 20%. O sea, eso que dice 0,80 ahí, en realidad está tomado del libro, pero la verdad es que yo prefiero cambiar eso para que no se confundan, y vamos a poner que la propensión media al consumo, porque la propensión media al consumo es lo que usted destina, pero vamos a cambiar para hacerlo más claro. Lo voy a modificar, y entonces así va a quedar un poco más prolijo o más comprensible, ¿eh? Entonces vamos a poner así lo siguiente. Vamos a poner que si usted destina 80 a consumir y destina, vamos a poner acá, y al ahorro le destina, vamos a poner 20, o sea, usted ahí con eso, y lo vamos a guardar, o sea, lo que yo quiero transmitirles es esto: cómo dividió usted su ingreso entre ahorro y consumo. Por supuesto que la propensión media al consumo sería ¿cuánto destinó usted a consumir? Pues destinó el 80%. Eso sería lo que quería decir eso, pero para no confundirlos, se los digo y queda grabado. Lo que se destinó para consumir fue el 80% de su ingreso disponible. Bien, vamos a ver ahora lo que es la propensión marginal al consumo. Acá lo que le preocupaba a Keynes era, ¿qué pasa si usted viene ganando 100 y de repente gana 10 más? O sea, gana 110. ¿Qué va a hacer con esos 10 pesos? ¿Se los va a guardar o los va a consumir? Y lo que quería Keynes es que usted lo consuma. Entonces, la propensión marginal al consumo va a mostrar cómo la sociedad divide los aumentos en el ingreso entre el consumo y el ahorro. O sea, la propensión marginal al consumo es la proporción de un peso en que aumenta el consumo. Esto yo se los pongo textualmente como lo pone Keynes, pero en realidad usted puede decir que es la proporción que usted va a destinar al consumo en la medida que aumenta su ingreso disponible. Por ejemplo, si mi ingreso es 100 y aumenta 10, tengo 110. Si, por ejemplo, yo consumo 87, ¿ve? Bueno, esto, por ejemplo, está tomado del libro. Yo se lo voy a borrar porque acá lo que pretendo es que ustedes puedan comprender con toda tranquilidad. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar acá, vamos a hacerlo de otra manera, porque si no va a pasar como pasó la vez pasada con la elasticidad, y entonces después se nos complica. Entonces vamos a poner al revés, vamos a hacer así, vamos a suprimir acá y vamos a decir que si mi ingreso es 100 y aumenta 10, tengo 110. Si yo destino para consumir 80 como venía destinando y destino a ahorrar, al ahorro destino 10, sería 30, entonces mi propensión marginal al consumo ahí es lo que yo destiné a consumir. Evidentemente tendríamos que hacer una cuenta que yo no pretendo que ustedes hagan, y que es la proporción entre cuánto sería 80 en relación a 110. Bueno, esa sería la propensión marginal al consumo. Pero acá no pretendo que ustedes sepan matemáticas. Acá lo que queremos es que sepan lo siguiente. ¿Qué es la propensión media al consumo? La proporción de mi ingreso que yo destino a consumir. ¿Qué es la propensión marginal al consumo?
la parte que yo destino a consumir ante un incremento en mi ingreso disponible. Eso es lo que pretendo transmitirles. Bien. Vamos ahora a el otro aspecto que tenía en mente analizar John Maynard Keynes. Muy bien. La función ahorro. Obviamente, como les decía, que si usted tiene un sueldo en un país donde se le permite que no aumenten los precios de los bienes y servicios, que no haya efectos inflacionarios, sino que por el contrario, usted tenga una estabilidad y que la inflación sea de un 2% anual, bueno, evidentemente su salario no va a ser atacado ni comido por la inflación, pero va a tener la posibilidad de un pequeño margen de ahorro. Bien, ¿de qué va a depender ese ahorro? Del resto de ingresos que usted no consume. Por eso acá es bien claro. ¿Y de qué depende que usted ahorre? Pues de su ingreso disponible. Bien, ¿qué sería la propensión media al ahorro? Así como había una propensión media al consumo y decíamos que era la parte del ingreso disponible que usted destina a consumir, esta es la proporción del ingreso disponible que usted destina a ahorrar. Y varía de 0 a 100. O sea, si usted, en el ejemplo anterior, consume un 80% del 100 y le queda un 20 para ahorrar, pues usted, su propensión media al ahorro es ese 20% de su ingreso disponible. Bien, pero vuelvo a repetir, también existe una propensión marginal al ahorro. Es decir, si ese incremento de 10 pesos que teníamos, de 100 a 10, sería 110. Esos 110, usted, en vez de consumir, lo destina a ahorrar, entonces la propensión marginal al ahorro es esos 30 que usted destinó a ahorrar y no destinó a consumir. Y varía de 0 a 1 porque en realidad eso es un esquema que tienen o que, del cual parte la obra de Keynes y los economistas. Pero lo que yo le vuelvo a repetir es que usted maneje conceptos, no maneje números, no maneje cuentas ni tantos gráficos. Algunos son inevitables que les toque dar, pero lo importante es conocer el trasfondo de la doctrina keynesiana. Muy bien. Vamos ahora a hablar de la inversión. Pero fíjese que yo le quiero leer algo, antes de entrar en la inversión, de John Maynard Keynes, para que veamos hasta qué punto lo de él es realmente sorprendente. Esta obra no tiene, como tienen muchas, un prólogo donde algún autor presenta. Esto es directamente la obra, que la única forma de conseguirla es a través de mercados pago o mercado libre, porque no existe, no la van a encontrar en ninguna librería la teoría general de Keynes. Van a encontrar comentarios, pero fíjense qué interesante lo que dice. Dirijo este libro especialmente a mis colegas economistas, aunque espero sea comprensible para quienes no lo son. Su prioridad objeto es ocuparse de las difíciles cuestiones de la teoría, y solo secundariamente sus aplicaciones prácticas. Escuche esto. Porque si la economía ortodoxa está en desgracia, la razón debe buscarse no en la superestructura que ha sido elaborada con gran cuidado, por lo que respecta a su consistencia lógica, sino en la falta de claridad de sus premisas. Mire usted qué maravilloso. Y agrega, y desde mi punto de vista, lo que representa una evolución natural de las ideas que he seguido por varios años, puede parecer a los lectores un confuso cambio de frente. Y en la introducción le dice, mire usted, ¿por qué yo le leo esto? Sostendré que los postulados de la teoría clásica solo son aplicables a un caso especial, y no en general. Más aún, las características del caso especial supuesto por la teoría clásica no son los de la sociedad económica en la que hoy vivimos, razón por la que sus enseñanzas engañan y son desastrosas si intentamos aplicarlas a los hechos reales. ¿Qué quiere decir esto? Que luego de la crisis del 29, Keynes, profesor en Cambridge, llamó a sus amigos economistas a su casa
y les dijo: estimados amigos, quiero que sepan que estoy abocado al estudio y a la publicación de una teoría general sobre los efectos de la economía de la ocupación, el interés y el dinero. Porque en realidad lo que les quiero decir es que nosotros durante mucho tiempo abjuramos del Estado. Le dijimos al Estado: no lo queremos más, queremos una libertad sin condicionamientos, queremos el libre juego de la fuerza del mercado, y abrazamos con pasión las ideas de Adam Smith y de su riqueza de las naciones. Y no solo eso, sino que abrazamos con pasión a sus seguidores. Pero hoy tenemos que llamarlo al Estado. Y aquel Estado gendarme que se ocupaba de las funciones esenciales, de seguridad, de la educación primaria y de la justicia, hoy lo necesitamos, porque la actividad privada, luego de esta crisis terrible de la quiebra de la bolsa de valores que ha derrumbado el sistema financiero mundial, ahora hay que llamarlo al Estado, porque la actividad privada no puede generar empleo, y nosotros tenemos que lograr que se genere empleo. Entonces hay que decirle al Estado: venga, Estado, póngase los pantalones largos y haga lo que no puede hacer la actividad privada. Por supuesto que sus amigos, economistas, doctores en economía, de la Universidad de Cambridge, le saltaron a la yugular y le dijeron: vos estás completamente loco. Además sos un traidor a nuestro máximo docente, a Alfred Marshall, porque todos eran alumnos del gran economista que crea la escuela neoliberal. Claro, Marshall continuaba los postulados de Adam Smith, como los había continuado David Ricardo, como los había continuado John Stuart Mill, y bueno, por eso él dice que los postulados de la economía clásica en este momento son desastrosos y no sirven para el caso concreto. No podemos tener un Estado ausente. Hoy dijo Keynes: tenemos que tener un Estado presente, un Estado activo, un Estado que genere empleo, que haga obra pública. Por eso, si hay algún artículo realmente feliz en esto, es el 75, inciso 8. Porque el 75, inciso 8, le dice: corresponde al Congreso, inciso 8, fijar anualmente, conforme a las disposiciones del inciso segundo de este artículo, el presupuesto de gasto y cálculo de recursos. Y ese cálculo de recursos supone la inversión pública, y lo dice expresamente. Entonces, la inversión pública o inversión patrimonial que hace el Estado es lo que sostiene este modelo económico financiero de John Maynard Keynes. Bien, por eso quería leerles esto, para que vean la importancia que tiene lo que ahora vamos a ver, que es el concepto de inversión. Porque muchos nos hablaron, porque van a venir inversiones a la Argentina y esto se va a solucionar. A la Argentina no viene nada. No vino nada en el gobierno de Macri, porque obviamente él hizo toda su campaña basada en que íbamos a generar inversión, mucho menos en porque esto no genera ninguna confiabilidad, y la Argentina, en la única época que tuvo inversiones, fue en la época del desarrollismo, en la época de Frondizi, donde sí vinieron capitales a la Argentina, y así tuvimos una industria automotriz de punta, y tuvimos el autoabastecimiento petrolero, y bueno, entonces, inversión, fíjese, ¿qué significa? La generación de nuevos bienes de capital. Por ejemplo, nuevas construcciones, hacer caminos, hacer puertos, máquinas destinadas a producir nuevos bienes, instalaciones. Eso necesitamos en el país, inversiones. No que todos los días leamos, como estamos ahora, que encima que veníamos escorando, nos agarró la pandemia y ahora resulta que no sabemos cuántos muertos hay en el país. Ya no solamente dibujaron durante años las cifras del INDEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censo, como después vamos a ver, sino que ahora no sabemos cuántos contagiados. Bueno, lamentablemente no se puede llevar adelante un país si no tenemos estadísticas o números confiables. ¿De qué depende? ¿De qué depende que se haga una inversión, pública como privada? En primer lugar, los ingresos de la actividad económica. Fíjese,
Si aumenta el gasto de consumo, o sea, si es como decía John Maynard Keynes, se produce un aumento en la demanda agregada, esa inversión depende del ingreso disponible y se llama inducida. Lo voy a leer y después lo voy a explicar tranquilamente. Y su efecto se denomina acelerador, o sea, que era como poner el pie en un auto y que acelere. Y consiste en el efecto del consumo sobre el ingreso a través de la inversión. Bien, ¿por qué empiezo a hablar de la inversión que depende del ingreso disponible? Porque, por ejemplo, suponga usted, sería sumamente interesante, cuando termine todo esto, que así como hicimos una autovía hasta Mar Chiquita, sigamos con una autovía hasta Villa Gesell, o hagamos una autovía Mar del Plata-Miramar. O sea, que el ingreso disponible, el sistema le está pidiendo haga una autovía, porque no podemos ir hasta Miramar con una mano de ida y una mano de vuelta, sobre todo con la cantidad de gente que se moviliza. Bien, ¿y qué le va a determinar eso? Que una vez que se hizo esa autopista, hay gente que ahora, hoy por hoy, cuando puede salir, se va, por ejemplo, hasta Barranca de los Lobos, se pone a ver la hermosura paisajística que tenemos, se va con una docena de facturas, el mate, el termo, y se queda mirando el mar. Pues muy bien, si usted hizo la autovía, no puede ser que no pueda cargar nafta entre Mar del Plata y Miramar, a pesar de que haya un pequeño surtidor en Chapalmalal. Entonces, ¿qué le va a pedir el sistema? Que usted haga una estación de servicio a mitad de camino, por ejemplo, en Barranca de los Lobos, y que haga un hermoso restaurante donde pueda mirar el mar. Entonces, el sistema económico pide cosas, y cuando pide cosas que hay que satisfacer, porque además son un gasto asegurado, por lo tanto no es un gasto, es una inversión. Esto es lo mismo que cuando uno dice, y voy a tener que hacerle chapa y pintura al auto. Y tiene sus años y está un poco caído. ¿Usted qué hizo, un gasto o una inversión? Hizo una inversión. Porque ese auto, si usted lo quiere vender, no va a valer lo mismo como estaba, totalmente despintado, tal vez un poquito abollado, que si lo pone en condiciones. Entonces, lo importante de esto es que si es necesario ocupar recursos, que es el otro aspecto, la inversión ya no depende del ingreso disponible, se llama autónoma, y genera un efecto multiplicador. Mire usted qué interesante. Vamos a la crisis del 29. Estados Unidos estaba totalmente sin dinero ni recursos. Había que mover todos los factores productivos, y usted recuerda que son 4, o sea, la naturaleza, el capital, los 2 primeros factores materiales, el trabajo y la empresa. Entonces, había que mover todo eso. Para mover eso, había que pedir al Estado que intervenga. Y su efecto se denomina multiplicador, porque ya no es el efecto del consumo sobre el ingreso a través de la inversión, sino cuánto era necesario invertir para poder modificar la situación, para poder levantar el ingreso disponible. Bien. La idea es que yo les pueda ir dando todo esto y después vamos a ver la parte práctica. Muy bien. A ver acá. Bueno. Bien. Estamos con la continuación de la inversión. Suponga usted que no tiene... Ahí está. Que no tiene ingreso disponible. Bueno, volvimos otra vez al gráfico anterior. Vamos al siguiente. Ahí está. O sea, el ingreso disponible es el primer determinante de la inversión. Pero suponga usted que no es solo el único determinante, sino la tasa de interés. Yo quiero hacer determinada inversión. Por ejemplo, me dijeron que Juan B. Justo era la calle del pullover, y hubo una época en la que venía gente de todo el país a comprar pullovers a Mar del Plata. Hoy, lamentablemente, todo eso se ha caído, ya no existe. Pero en algún momento va a haber que pensar en que a la pyme
en Mar del Plata hay que darle un poco de oxígeno, hay que flexibilizarle el crédito. Entonces, si yo tomo un crédito a un interés alto, a un porcentual alto, mi inversión debe ser rentable. Entonces, yo voy a pensar muy seriamente si el crédito que me da el banco es muy alto, con una tasa de interés alta, no lo voy a ir a pedir. Por lo tanto, no voy a hacer ninguna inversión. Obvio resulta concluir que para que usted pueda, evidentemente, hacer una inversión, tiene que tener una tasa de interés aceptable, lógica. O sea, que el Estado tiene que, a través del Banco Central, que después vamos a ver la importancia que tiene en la segunda parte, le tiene que permitir que los bancos no pongan tasas de intereses elevadas para que usted pueda pedir un crédito. Un país donde no hay crédito no existe, porque el sentido de los bancos no solamente es recibir para que alguien ponga la plata y le dé un interés, sino fundamentalmente para que pueda otorgar préstamos. Y finalmente, y también está la expectativa empresarial, o sea, es el rendimiento esperado de la inversión. Quien va a poner una, vamos a suponer que esto pasó antes, y que va a volver a pasar cuando termine todo esto, alguien se quiere volver a poner una cervecería, y bueno, evidentemente va a hacer una inversión y tiene una expectativa empresarial. La época de los mecenas, de los Medici, en Florencia, pertenece al Renacimiento, no ahora, ya se lo he dicho varias veces. Y finalmente está a nivel de la capacidad instalada que se utiliza. Es decir, usted va a producir en la medida en que tenga una buena maquinaria. Entonces, la buena maquinaria le va a dar un buen rédito. Bien, hemos hablado que el efecto multiplicador es la consecuencia de la inversión autónoma y que el efecto acelerador es la consecuencia de la inversión inducida. Bien, el efecto multiplicador, por lo tanto, es un coeficiente que indica a cuánto aumentó el ingreso disponible a consecuencia del aumento de la inversión. Mire, Heilbronner, en su obra sobre macroeconomía, le da un ejemplo y le dice, suponga que llegamos a una isla del Caribe, bien, donde, o si quiere del Pacífico, donde sus habitantes se levantan a la mañana, estiran una mano, se come un plátano porque tiene o un coco porque tiene la posibilidad de palmeras, o bien sale a pescar, tiene una vida muy tranquila, muy sencilla, pero no tiene nada, nadie iría a esa isla. Entonces aparece alguien que dice, la verdad que podríamos pensar en lo que significa esta isla que tiene unas bellezas naturales impresionantes, un agua muy cálida, voy a hacer un hotel. Entonces se aparece este empresario en la isla. Bien, obviamente que no va a traer a otros empleados de otra isla o de otro lugar, un empresario de Miami que se viene y decide hacer un hotel. Bien, perfecto, vamos a hacer un hotel rústico, relativamente accesible. Entonces va al lugar de ramos generales del pueblo y va a comprar lo que necesita. Evidentemente, ese lugar no tiene la posibilidad de una cantidad de elementos para que usted pueda hacer. O sea, tenía lo necesario para satisfacer la necesidad de la isla. Bueno, usted fue y le compró toda la madera que tenía. Le compró todas las baldosas que tenía. Entonces, ese pequeño negocio se va a ir a otra isla más grande, más cercana, un poco más lejos, para comprar más. Bien. Entonces, empieza la construcción del hotel. Empiezan los obreros. Y los obreros se encuentran con un dinero que en realidad no tenían. Bien, ¿qué van a hacer esos obreros? Y resulta que el negocio de ramo general empezó a pensar que esos obreros pueden necesitar otro tipo de cosas. Entonces empieza a traer muebles, empieza a traer ropa, empieza a traer ciertas cosas para la cocina y entonces en vez de cocinar con el fuego, y bueno, va a utilizar un microondas. Fíjese entonces usted cómo se produce lo que se llama el efecto multiplicador.
¿Qué pasó en la isla? Todo el mundo está trabajando, se empezó a generar un movimiento de factores, el hotel empezó a funcionar, viene turista, los turistas dejan plata, la plata que dejan los turistas le sirve al del hotel para ampliar un poco más el hotel, y entonces ahí se movilizaron los factores productivos. Esa es la inversión autónoma. Ese es el efecto multiplicador. ¿Hasta dónde llegó el ingreso disponible a consecuencia de que se produjo esa inversión? Y distinto es el efecto acelerador, que es el nivel de inversión que la economía debe incrementar cuando aumenta el ingreso disponible. Por ejemplo, yo digo siempre lo mismo, tenemos lugares hermosos en Mar del Plata. La Laguna de los Padres, ahí está. Yo a veces he ido con mi señora el domingo a la tarde a tomar mate cuando empieza a caer el sol y uno ve la belleza de ese lugar. Pues haga algo lógico y promocione Mar del Plata. Le voy a decir que vi una película que me encantó por la forma en la que está tomada Mar del Plata. Y lo digo con toda sinceridad porque yo soy un nostálgico de la Mar del Plata que viví cuando era chico. Me refiero a esta película de Adrián Suárez, Corazón Loco, porque nos muestra unas vistas maravillosas de Mar del Plata. Ojalá esa película sea vista en el mundo. ¿Pero para qué? Para que venga gente a hacer inversiones. Entonces yo le doy la Laguna de los Padres y que hagan hoteles, que pongan pedalines para la laguna, que hagan canchas de tenis, que hagan una pileta climatizada. Entonces generemos inversiones. Es necesario que Mar del Plata deje de ser la segunda ciudad de la República con la mayor cantidad de desempleo. Porque si así estábamos antes de la pandemia, no me quiero imaginar cómo vamos a terminar, en qué condiciones va a estar Mar del Plata cuando esto termine. Entonces es muy importante que tengamos la conciencia de lo que significa el concepto de inversión. Bien, vamos a seguir. Acá tenemos el modelo keynesiano. John Maynard Keynes publicó en 1936 la Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. La participación del Estado a través de la inversión, que fue, como el Estado no tenía ni un peso, se financió por déficit. Entonces, realiza obra pública, o sea, efectúa un gasto público, contrata empleados, de esta manera aumenta el empleo, baja el desempleo, y el trabajador, cuando percibe su sueldo, lo consume. En 1932, el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, aplicó esta teoría y elaboró el famoso New Deal contra la crisis. Y yo le quiero comentar esto, que realmente es importante, porque hay algunos que dicen, pero Keynes escribió su obra en 1936, ¿cómo entonces iba a conocer Franklin Delano Roosevelt? Lo que pasa es que hay que informarse como corresponde, y yo me informo precisamente en una revista de economía que se llama Cuadernos, no tiene nada que ver con los otros cuadernos de Panamá, es una revista de economía en serio. Y ahí le habla sobre Keynes y los neo-keynesianos, y entonces le dice lo siguiente, que en 1933 John Maynard Keynes escribía a The New York Times: asigno abrumadora importancia al aumento del poder adquisitivo nacional que es consecuencia de la erogación oficial, financiada con préstamos. El artículo se titula Carta abierta al presidente Roosevelt. Y después hay otra que es de 1932 que dice: pero ciertamente si un Estado moderno ha de descansar sobre cimientos firmes, no debe permitir que sus ciudadanos perezcan de hambre. Algunos de ellos mueren así, y su fin no es rápido. Uno puede fallecer de inanición sin morirse, pero lo que estaba sosteniendo era la importancia de que hubiera empleo. Y por eso una estudiante me preguntó por una frase que no sabía si era de Franklin Delano Roosevelt o era de Keynes. Y yo le dije que en realidad era de Keynes. Y ahora le voy a leer algo que es muy interesante, que más o menos le da la idea de la importancia que tiene que la gente trabaje. Fíjese, dice Keynes: si la tesorería se pusiera a llenar botellas viejas con billetes de banco,
los enterrara a profundidad conveniente en minas de carbón abandonadas, que luego se cubrieran con escombros de la ciudad, y dejara la iniciativa privada de conformidad con los bien experimentados principios del laissez-faire, o sea, que era el dejar hacer del liberalismo, el cuidado de desenterrar nuevamente los billetes, naturalmente obteniendo el derecho a hacerlo por medio de concesiones, no se necesitaría que hubiera más desocupación y con mayores repercusiones, el ingreso real de la comunidad y también su riqueza y capital probablemente rebasarían en buena medida su nivel actual. Lo que le quiere decir es, suponga usted que para mover a la gente, la tesorería le dice, señores, en determinadas minas de carbón de las afueras de Londres, o de las afueras de Liverpool o de Manchester, hay minas de carbón abandonadas. Bueno, dentro de esas minas de carbón abandonadas hay botellas que tienen adentro libras esterlinas. Bien, vayan ustedes a buscarlas. Primero pídanme la concesión, la autorización, yo se las doy y ustedes vayan a buscarlas. Bien, entonces la gente va a buscar las botellas con las libras esterlinas. Bien, pero termina Keynes el comentario diciendo, claro está que sería más sensato construir casas o algo semejante, pero si existen dificultades políticas y prácticas para realizarlo, el procedimiento anterior sería mejor que no hacer nada. O sea, lo que le dice John Maynard Keynes es preferible que vaya una cuadrilla de trabajadores cavando pozos en una calle y otra cuadrilla detrás tapándolos, que no ver una cuadrilla de trabajadores sentada en una vereda y la otra cuadrilla sentada en la otra vereda esperando a ver qué hacer, o que se queden en sus casas a ver qué hacer porque no tienen trabajo. Por eso Keynes les dice expresamente, para salir del ciclo de la depresión o el ciclo económico de crisis y recuperar la economía, hay que empezar a pensar en la inversión. Por eso, genera con inversión autónoma el efecto multiplicador, que quiere decir, usted trabaja, usted cobra, usted va y compra. Y entonces el que compra, el que le vende, se le agotan las existencias y va al gran supermercado. El gran supermercado se le agotan las existencias y le pide a la fábrica que fabrique más. O sea, ese es el papel del Estado cuando el país está en una situación de crisis, de ruina total. Muy bien. Continuamos, porque todavía tenemos mucho para ver, que es muy interesante. Otro de los conceptos que incorpora Keynes es el concepto de la demanda global y la oferta global. Esto no confundamos con microeconomía. En microeconomía hablamos de la teoría de la demanda y de la teoría de la oferta. Acá en macroeconomía hablamos de la demanda global y de la oferta global. O sea, la demanda global supone la cantidad de bienes y servicios que el sistema económico demanda en el periodo de un año. Y lo representé ahí, DG, o sea, demanda global, sería igual a el consumo, que representa todos los gastos de consumo, más la I, que representa la inversión. Eso es lo que demanda el sistema económico. Y la oferta es la cantidad de bienes y servicios que el sistema económico ofrece en el periodo de un año. Entonces se representa como OG, oferta global, que es igual al consumo, idem, igual que lo anterior, más la inversión, pero como valor de la producción total. O sea, ustedes recuerdan que cuando hablamos de PBI, dijimos que el PBI o Producto Nacional tiene 4 componentes. Y dentro de esos 4 componentes tenemos el consumo privado, el gasto público, segundo, la inversión, tercero, y cuarto, el saldo exportador neto. Esos 4 componentes nos van a decir cuál es la productividad del país a fin de año. Pues bien, lo que le está queriendo decir acá es que a ese concepto de inversión en materia de oferta le agrega, a ese concepto de oferta global, le agrega el PBI, o sea, inversión en función, como valor de la producción total. Por lo tanto, lo que le está diciendo es muy importante que tanto en la demanda como en la oferta se invierta. Muy bien. Vamos a continuar con los puntos del programa y al final les voy a leer unas cosas muy interesantes. Acá dice, bien, la oferta global que ya la vimos, y ahora vamos a
el concepto de renta de equilibrio. Miren, lo que yo hice ahí realmente, perdónenme, pero es maravilloso, porque tratar de dibujar una curva con la computadora, a mí me salió esto, pero se las voy a explicar lo mejor que pueda. Usted tiene, ante todo dice que el sistema económico se encuentra equilibrado cuando la cantidad de gasto, o sea, la demanda global, es igual a todo lo que se produce, al PBI. Bien, pero lo importante es esto. ¿Recuerda usted cuando hablamos del mercado? Que dijimos, tenemos una, vamos a partir de un gráfico de las coordenadas cartesianas ortogonales. Bien, tenemos una línea que es vertical y una que es horizontal. Bien, la vertical significaba el precio y la horizontal significaba la cantidad demandada. Bueno, acá, la horizontal va a significar todo lo que produce el sistema y la vertical nos va a significar el ingreso. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que se encuentra equilibrado el sistema económico? Ese equilibrio se da cuando la curva de G, que yo ahí puse, de G, cuando la curva de la demanda global se encuentra con la recta de la oferta global, que es una recta de 45 grados. En ese punto, el sistema se encuentra equilibrado. Es decir, en ese punto, toda la cantidad de demandantes que conforman la demanda global está de acuerdo a adquirir tanta cantidad a determinado precio, coincidente con todo lo que ofrece la oferta global. Pero eso no existe. Lo que en realidad sucede, como sucedía en el mercado, que había un excedente de oferta o de demanda, acá, si esa realidad está, como ahora les digo acá abajo, espérenme un poquito. Ahí está. Si la demanda global es mayor que la oferta global, o sea, todo lo que el sistema pide es más que lo que el sistema ofrece y es antes del punto de equilibrio, entonces hay mayor demanda y por lo tanto aumentan los precios. Vuelvo al gráfico. Quiere decir que estaríamos acá. Si lo que el sistema, acá hay una línea, esta línea coloradita que sale de acá representaría la oferta global. Y todos estos puntitos verdes están por debajo de lo que sería el punto de equilibrio, porque el punto de equilibrio estaría acá en la demanda global que se cruza con la oferta global. Ahí estaría el equilibrio, como les pongo acá. Por lo tanto, todo lo que está debajo del punto de equilibrio, o sea, donde se encuentra la oferta global con la demanda global, esto que está en verde acá, genera un bache inflacionario. ¿Por qué? Porque cuando lo que se pide es más de lo que se ofrece, obviamente el que ofrece tiene que aumentar los precios. Por lo tanto, acá tenemos lo que los americanos llaman un inflation gap. La famosa marca esa de ropa. Gap quiere decir bache. O quiere decir algo así como situación de problemática. Bien, entonces tiene ahí un bache inflacionario. Pero si lo que sucede es que la oferta global es mayor lo que el sistema ofrece, y bien ahí vamos a ir para que lo vean. Si la demanda global, lo que se pide, es menor que lo que el sistema ofrece, o lo que el sistema ofrece es mayor que lo que el sistema pide, o sea, está después del punto de equilibrio, hay mayor producción. Pero por más que haya producción, si usted no tiene plata, si usted no demanda, si hay menor demanda, necesariamente el sistema va a tener que bajar los precios. El que tiene plasma y compró una cantidad de plasma pensando que iba a vender muchos plasmas y resulta que no compra nadie, va a tener que bajar el valor de los plasmas porque si no, se le van a quedar el stock. Entonces, cuando bajan los precios, se produce deflación.
Acá no hay consumo. Hay alta desocupación. Evidentemente, la gente no consume porque no tiene trabajo o porque gana muy poco. Es decir, hay alta desocupación y hay poco ingreso. Entonces, ¿cuál genera más problemas, según Keynes? ¿El bache inflacionario o el bache deflacionario? El deflacionario. Porque a Keynes no le preocupaba que hubiera inflación en tanto en cuanto hubiera un elevado nivel de empleo. No ni desempleo cero. Quiero que quede bien claro y después lo vamos a ver cuando veamos empleo. Él hablaba de una TND, una tasa natural de desempleo. Por ejemplo, todos los países desarrollados tienen normalmente un desempleo del 4 al 5%. No como nosotros, que nos dicen que en Mar del Plata actualmente tenemos un desempleo del 26%. Yo le puedo asegurar que es mucho más. Hace mucho que no tenemos desempleo de una sola cifra. Entonces, el bache inflacionario genera más trastornos que inflacionarios, ya se lo puse. ¿Cómo se soluciona el bache deflacionario? Para la recuperación, dice Keynes, hay que aumentar el gasto público, hay que bajar las tasas de interés para que se pueda hacer inversión y hay que bajar los impuestos. Nosotros, lamentablemente, tenemos una carga fiscal tenebrosa. Prácticamente trabajamos todo el año para que el Estado se lleve en impuestos las 2/3 partes. Y usted me puede decir, y sí, pero yo no pago el impuesto al auto, a la patente, porque no tengo auto. No pago el impuesto inmobiliario porque no tengo casa. No importa, pero lo que usted alquila, lamentablemente sepa que la factura de la luz tiene un impuesto al consumo gravísimo que se llama IVA, el impuesto al valor agregado, que es del 21%. Y también tiene otros impuestos como los impuestos internos, o sea, todos los productos que compra para consumir en su casa, o bien si compra un paquete de cigarrillos o una botella de cerveza o una botella de vino, el 50% del valor de eso es impuestos internos. Entonces, como yo les dije en su momento, el Estado realmente nos está desangrando. Estamos en una situación de confiscación con nuestro ingreso. Y así es imposible poder seguir adelante. Bien. Nos quedan unos 15 minutos porque en estos 15 minutos yo quiero leerles algunas cosas que me parece que son importantes. Como por ejemplo, en esto del desarrollo de la economía en los Estados Unidos, los discursos de Franklin Delano Roosevelt antes de asumir. Mire, hay dos discursos. El primero, que voy a leer, está explicando lo que era el New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Y mire lo que dice. Franklin Delano Roosevelt estaba convencido de que era menester tomar medidas heroicas para restablecer la confianza de los norteamericanos en las instituciones. Fíjese, compare esto con Argentina. Yo no le voy a decir que los americanos son mi santo devoción, pero sí le digo que salieron de la crisis del 29 con todos los honores y todos los lauros. Por algo Franklin Delano Roosevelt fue presidente durante 4 mandatos, y en el tercer mandato murió, y por eso lo siguió Harry Truman en plena guerra mundial, pero 4 veces fue elegido, reelegido, o sea, fue elegido y luego reelegido 3 veces más como presidente de los Estados Unidos. Bien, mire usted. Lo que yo le voy a leer es el discurso que pronunció ante el Commonwealth Club de San Francisco durante la campaña presidencial en septiembre de 1932. Dijo Roosevelt: ahora la meta no consiste en descubrir ni en explotar recursos naturales, sino en el objetivo más sobrio y menos dramático de administrar los recursos e instalaciones con los que contamos, de tratar de reconquistar los mercados extranjeros para nuestro excedente de producción, de hacer frente al consumo subnormal y de ajustar la producción al consumo, de distribuir la riqueza y los bienes en forma más equitativa. Y continúa diciendo: más importante todavía, una hueste de ciudadanos desocupados, abrumada por el terrible problema de la existencia. Un número igualmente grande trabaja con pocas recompensas. Solo un optimista tonto,
podría negar las negras realidades de esta hora. Señores gobernantes, díganos la verdad. Presidente Fernández, gobernador Kicillof, díganos la verdad. Porque Roosevelt le dijo a los americanos, solo un optimista tonto puede negar las negras realidades de esta época. Entonces, ¿qué le dice Roosevelt a los americanos? Nuestro gran objetivo primordial consiste en poner a la gente a trabajar. Este problema no es insoluble si lo encaramos sabiamente y con valentía. Se puede resolver mediante la movilización del propio gobierno, poniendo manos a la obra como si se tratara de una emergencia de guerra. Por último, nuestro progreso hacia la reanudación del trabajo, necesitamos dos salvaguardias contra la vuelta de los males del orden antiguo. Debe ejercerse una estricta supervisión de todos los bancos, créditos e inversiones para poner coto a la especulación con dinero ajeno y establecerse una moneda adecuada pero sólida. Nosotros no tenemos una moneda ni adecuada ni sólida. Fíjense lo que les dijo Franklin Delano Roosevelt a los norteamericanos. Poner coto a la especulación de los bancos. Claro, los Crazy 20, los locos años 20, se tiraba manteca al techo, se despilfarraba, viva la buena vida, y así es como se produjo la crisis del 29. Y termina este magnífico discurso diciendo, me propongo ofrecer esto, prometiendo que los grandes propósitos nos impondrán a todos como obligación sagrada una unidad de deber hasta ahora solo invocada en momentos de conflicto armado. Luego hay un segundo discurso. Este segundo discurso lo pronuncia Mariner Eccles, que era el presidente de la Junta de Gobernantes del Sistema de la Reserva Federal. Y dice, esto es en 1939, y dice, en su discurso inaugural, Roosevelt se comprometió a reformar el sistema bancario, promesa que cumplió al refrendar la ley bancaria. Esta ley aumentó el control del gobierno sobre el sistema de reserva federal. Dice, cuando miramos a nuestro alrededor los principales terrenos en los cuales podemos ponernos a trabajar a los hombres inactivos, al dinero y los materiales ociosos son la construcción de viviendas, de ferrocarriles, de servicios públicos. Y continúa diciendo, debemos incrementar el consumo en relación con los ingresos nacionales mediante el establecimiento del sistema de pensión, de servicios de atención médica y de carácter social, aumentar las inversiones públicas en obras útiles que el capital privado no puede emprender. Esas inversiones públicas pueden consistir en la construcción de carreteras, túneles y puentes, en el otorgamiento de créditos para la rehabilitación rural y la adquisición de granjas, especialmente en el sur, para que nuestros agricultores se emancipen y sostengan a sí mismos, en la edificación de hospitales y establecimientos de sanidad, para reducir el enorme derroche económico que significan las enfermedades y hacer que nuestro pueblo sea más sano y más eficiente, y en la expansión de las viviendas públicas para los grupos de ingresos más reducidos. Mire usted, cuando yo leía esto, antes de que estuviéramos en esta pandemia, yo les decía, fíjense ustedes cuánto es la cantidad de gente de la administración pública, nacional, provincial y municipal que está con carpeta médica. Cuando una persona llega a determinada edad, en su legajo, el empleador, el Estado, el empleador particular, tiene que decir, venga a mi oficina, mire, estuve mirando su legajo. ¿Sabe una cosa? De su legajo resulta que usted tiene 40, 45, 50 o 30 años. Pero acá no veo que en los últimos 3 años se acredite que se hizo el análisis de sangre, que se hizo radiografía, que se hizo estudios, estudios oftalmológicos, etc. Vaya y hágaselos. Usted tiene un sistema que le permite que se los haga. ¿Por qué? Porque después nos encontramos con personas que le irrogan a la actividad privada, pero sobre todo a la pública, una cantidad de erogaciones por enfermedad. Entonces, a ver, acá su conducta en el último tiempo, no, según me informa el supervisor, no es la más acorde a su cargo de supervisor. Entonces el director viene y me dice, por ejemplo el dueño de una empresa, que usted está muy irascible. Bueno, se va a tener que ir a un psiquiatra y sacar turno para un psicólogo y se empieza a hacer tratar. Acá queremos gente mentalmente sana.
Eso ayuda a la productividad de la economía, eso ayuda al encuentro de las personas, a una cuestión de solidaridad. Ahora nosotros nos dimos cuenta con la pandemia que no se invirtió lo suficiente en hospitales, no se invirtió lo suficiente en lo que se necesitaba en materia de recursos para la salud, y así es como empezamos esta pandemia muchísimo antes de lo que teníamos que haber empezado, cuando en realidad podía haber sido mucho después, cuidando, por supuesto, los protocolos, barbijos, alcohol, etcétera, distancia, pero inmediatamente debía haber empezado a pensarse en darle al sistema la reserva de camas que se necesitaba. O sea, nuestra salud, el sistema de salud estaba prácticamente dejado, librado a las clínicas privadas, a las obras sociales, a los sindicatos, y el Estado invertía muy poco en la salud pública. Bueno, acá tenemos la consecuencia. Cuando llegó el momento de ponerla a prueba, nos dimos cuenta que no estábamos en condiciones. Fíjese usted la diferencia, por eso le digo, que se dio cuando Roosevelt asumió la presidencia de los Estados Unidos. Mire, hay una película impecable que yo le sugiero que vea, que muestra, porque está filmada precisamente en la crisis del 29. Esa película se llama Tiempos Modernos y fue interpretada por Charles Chaplin. Usted ve en las calles de Nueva York la gente haciendo fila, cuadras y cuadras, delante de un gran fuentón para buscar el cucharón de sopa. O sea, en la situación en la que se encontraba Estados Unidos, nos dice este artículo que los Estados Unidos, cuando Roosevelt se hizo cargo de la presidencia, durante los años de crisis se declararon en bancarrota 130.000 establecimientos industriales, quebraron 10.000 bancos. En la primavera de 1933, Estados Unidos tenía 17 millones de desocupados. No había bancos en 47 de los 50 estados, solamente 3 estados tenían bancos. Ahora fíjese usted todo lo que hizo Roosevelt. Lo primero que hizo Roosevelt, pudo hacer inversión pública con un estado sin reservas, quebrado y en recesión, y no generó hiperinflación. 2 días después de asumir procedió a intervenir los bancos, decretó feriado bancario por 4 días. Al mismo tiempo puso en ejecución su llamado patriótico, obtuvo del Congreso en sesión extraordinaria una ley mediante la cual se le conferían poderes excepcionales por 2 años en temas de moneda y bancos, incluyendo la facultad de apropiarse de reservas de oro y divisas en manos de los bancos y del público. Yo no me quiero imaginar qué le pasaría a la Argentina si usted le da facultades de este tipo al actual presidente. Entonces, este modelo keynesiano tiene un problema muy serio, que lo escribió un inglés. Y no es que sean, vuelvo a repetir, ni los americanos ni los ingleses santos de mi devoción. En realidad, expoliaron Inglaterra, hizo lo que quiso con Argentina. Gran Bretaña, nosotros fuimos peor tratados que una colonia. Pero lo que sí es una realidad es que Keynes tenía una estructura de pensamiento donde no existía este cáncer que tenemos nosotros que se llama corrupción. Yo leo el diario de el domingo, el Clarín, y dice: liberan a Jaime por la tragedia de Once. Entonces, los muertos de Once, está bien, sigue preso por otras causas, pero, a ver, en la medida en que no terminemos con la corrupción, no podemos pensar en un modelo estatal, en un modelo keynesiano, donde salga el Estado a solucionar los problemas, porque lamentablemente, cuando no funcionan los organismos de control, que le va a dar Leandro el miércoles, le va a hablar de la Auditoría General de la Nación, de la Sindicatura General de la Nación, de la Comisión Mixta Parlamentaria Revisora de Cuentas. ¿Y qué pasa con estos organismos de control? En la medida que no sabemos a dónde van nuestros recursos, que van a paraísos fiscales de los políticos que nos gobiernan, entonces no es posible pensar en un modelo keynesiano para un país donde se enseñoreó la corrupción. Por lo tanto, primero tenemos que solucionar los problemas que tenemos políticos.
Luego tenemos que generar un modelo económico confiable. Y no vamos a generar un modelo económico confiable si se sigue dándole a esta pandemia tristísima, con la cantidad de muertos que ya tenemos y de contagiados, se le sigue dando un contexto político. Tiene que reactivarse la economía, hay que permitir que la gente trabaje, se cierran establecimientos de años en Argentina, se está cayendo el país a pedazos, no puede ser que no se vea. Solo es concebible esto en una situación que, fíjese cómo sesiona, no quiero hablar de la forma en la que sesiona el Poder Legislativo, no quiero hablar de temas que son delicados, lo único que yo quiero es que el pueblo reciba una carga de un aliento, un oxígeno de confianza en las cosas que se llevan adelante. Y en realidad no la tenemos. Entonces, ¿por qué insisto en la importancia de este modelo keynesiano? Porque no solamente sacó a los Estados Unidos de la crisis, sino sacó a muchos países de la crisis, poniendo al Estado de pie. Y cuando ya la actividad privada se robusteció, entonces el Estado retrocedió un poco, y así es como la actividad privada siguió adelante. Yo voy a preguntarlo esto, porque es obvio y evidente que mucha gente no sabe lo que es la inversión, que no tiene idea de lo que significa la inversión autónoma o la inversión inducida, pero lo que sí la gente sabe es que se la está atropellando en sus derechos. Lo que sí la gente sabe es que hay derechos, declaraciones y garantías en la Constitución que no se respetan. Entonces, no se olviden que esta materia pasa por el eje de la Constitución Nacional. Entonces, todos los artículos que hemos citado en su momento, que hablan de la industria, el 125, el 126, que se refiere a las provincias, todo eso lo tiene que generar el Estado. Porque si no, no vamos a recibir nada. Y si no recibimos inversiones, esto no lo sacamos adelante. Tiene que generarse productividad para que haya consumo. Pero para que haya consumo hay que generar trabajo. Y lo que estamos haciendo es producir una crisis en el sistema económico, quedando en la calle, cerrando establecimientos. O sea, no creo que haya ningún economista que le pueda decir qué va a pasar. Le podrán hablar de unos de la hiperinflación, otros que nos estamos acercando al 2001, otros le dirán que esto es muy parecido al Rodrigazo, pero la verdad es que tenemos un desconcierto muy grande. Recurramos a la honorabilidad de los gobernantes para poner en marcha un modelo keynesiano que nazca del Estado, pero de un Estado honorable, de un Estado respetable, de un Estado que dé cumplimiento a su famosa cláusula del progreso, a la productividad de la economía, a la defensa del valor de la moneda, a la generación de empleo. Esa es la única forma en la que alguien que no es economista, pero que ha tratado de enseñar economía durante 34 años al presente, 36 en historia constitucional o historia del derecho, alguien que les dice: señores, por favor, refundamos la Argentina sobre el respeto a las instituciones, sobre la credibilidad de un modelo y sobre todo y fundamentalmente en el ámbito del Estado de Derecho. O sea, viviendo la Constitución en el cumplimiento de sus artículos. Bueno, son las 8, 20 horas, hemos dado la unidad y tiene un mensaje muy fuerte, que es con las palabras con las que terminé. El miércoles tienen la última clase con Leandro y el lunes a las 18 horas nos encontramos. Por supuesto que los que no rindan el lunes pueden perfectamente rendir en el recuperatorio. Esto no quiere decir necesariamente que tengan que presentarse. Si no se quieren o no se pueden presentar el lunes, se pueden presentar en el recuperatorio. Chicos, que tengan muy buena semana y a estudiar. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias. Hasta luego.